vamos a hablar, mi hermano, sobre algo que para mí es importante, que me he dado de cuenta que nos puede hacer daño si no estamos alerta. Bendito Dios. Y en esta noche yo quiero hablar sobre el tema palabras que revuelcan el alma. Palabras que revuelcan el alma. A lo mejor eso suena un poquito raro y lo voy a tener que explicar. Vive Dios. Y lo que eso quiere decir, mi hermano, es que la palabra que uno escucha no solamente tiene la capacidad de bendecir a uno y de hacer a uno sentir bien, y la palabra de Dios viene a edificar, vive Dios. Pero hay palabras que en vez de edificar, lo que hacen es que le revuelcan el alma a uno, alteran a uno. Yo escuché a alguien hoy hacer un comentario acerca de eso, y era algo que yo he meditado y he podido ver en el pasado. Hay cierto tipo de palabra que no hace bien, lo que hace es daño. Especialmente cuando usted nota, vamos a decir, hay ciertos tipos de programas radiales, vamos a decir en el mundo, vamos a dar un ejemplo del mundo, para después, primero hablamos de lo natural, a ver si entendemos lo espiritual. En el mundo, en lo natural, las noticias, hay noticieros, mi hermano, que todas las noticias que te dan, te causan depresión, te causan molestia. Tú terminas de ver y escuchar esas noticias y tú terminas que no tienes ni ganas de vivir y te sientes alterado. Algunas noticias, algunas personas que dan noticias usan unas palabras y tienen un enfoque en lo negativo tan profundo, y lo que causan, mi hermano, una alteración. Uno se agita, uno sale alterado, y cada vez que uno ve esos programas le sube la presión o le baja el azúcar, o uno siente que, mi hermano, como que uno está molesto, y después de uno escuchar ese tipo de programa o de noticias, uno como que todo lo que quiere hablar es negativo. Y déjame decirte algo, mi hermano, si tú le prestas oído a ese tipo de palabras de continuo, una y otra vez, esas palabras van a formar un espíritu dentro de ti. Porque las palabras son espíritu. Jesús lo dijo, mis palabras son espíritu. Las palabras del diablo también son espíritu. Las palabras negativas tienen un espíritu negativo. Y todo aquel que escucha esas palabras y se las come y se las mete en su corazón, empieza a crear ese espíritu negativo. Y hay, mi hermano, que hay que estar en alerta, porque esto se ha infiltrado en la predicación. Esto se ha infiltrado en la gente que se ha dedicado a predicar de una manera que todo lo ven como que no sirve, como que todo está caído, como que no hay esperanza, y lo único que se enfocan es en hablar lo que está mal, lo que no sirve, lo que no se puede hacer, lo que no se ha logrado, lo que se dañó. Entonces estas personas cargan una noticia que no es buena. Y te tengo que decir algo. Hay momentos para eso, no te lo voy a negar. Y hay momentos que hay que ponerle atención a esas noticias malas, porque hay noticias malas que vienen de parte de Dios. Dios en ocasiones enviaba profetas con malas noticias al pueblo. Inclusive a veces mandaba profetas con una palabra de destrucción para el pueblo. O sea que eso no se puede descartar. Tampoco nos podemos ir al lado de los liberales y de los apóstatas y de esta gente que no quieren hablar de nada malo. Hay predicadores que no quieren hablar ni del pecado. Hubo uno que lo estaban entrevistando. Vive Dios, yo creo, no me quiero salir del tema, pero es para que usted vea cómo están las cosas. Este hombre, él es tan y tan positivo. O sea, en esta noche queremos hablar de que estés alerta de la gente que lo que habla es todo negativo, pero no quiero que ignores que también hay gente que se enfocan tanto en lo positivo, que le estaban entrevistando a este famoso pastor, y cuando él lo estaban entrevistando le preguntaron a él, una mujer mundana le preguntó en la entrevista, oiga, ¿y por qué usted nunca habla del pecado? Una mundana le hizo esa pregunta a un pastor cristiano que sale por la televisión. Y el pastor cristiano viene y dice, lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en lo positivo. Dios nos mandó a nosotros a hablar un mensaje de esperanza. Mira qué lindo suena.
Dios nos mandó a nosotros a levantarle el ánimo a la gente que está caída. Entonces yo quiero hablar todo positivo y el pecado es negativo. Acá está ahí. Usted ve cómo se puede infiltrarle el engaño. Y te estoy poniendo esto adelante para que no te engañe. Para que no dejes que tu carne y el diablo te vaya diciendo algo. Pues ahora lo único que uno va a hablar es positivo. No, aquí hay que hablar lo que el Espíritu diga. Eso es lo que hay que hablar. Lo que el Espíritu mande a hablar. Si es bueno, hablamos lo bueno. Si es malo, hablamos lo malo. Porque el Espíritu te habla una cosa y te habla la otra. Porque la palabra vino para dos cosas. La palabra en el Espíritu, la palabra de Jehová vino para dos cosas. Una para salvar y la otra para condenar. Una para edificar, la otra para destruir. Sí, porque Cristo quiere edificar su iglesia, la santa y pura, pero quiere destruir la iglesia babilónica del diablo. Usted sabía que la gran ramera es la iglesia del diablo. Esa es la novia del diablo. Se va a casar con ella. Los dos van a estar friendo en el infierno. La gran ramera es la novia del diablo. ¿Y cuál es la gran ramera? Todas las iglesias que son falsas. Todas las iglesias que son libertinas, apóstatas, que se han apartado de la verdad. Ellas quieren ser cristianas, pero lo que están es vestidas como ángeles de luz, pero por dentro tienen a Satanás. Están engañadas con la mentira. Esa es la gran ramera. Ella te quiere seducir a que tú creas una religión que se parece a la de Cristo, pero en realidad es un adulterio. Por eso es que una ramera. Ya quiere que uno fornique. Esa es como la Jezabel que está en Apocalipsis capítulo 3. La profetisa que le permitieron enseñar en la iglesia. ¿Qué es lo que enseñaba? Le enseñaba a la gente de la iglesia a fornicar contra Dios. Mira a ver si no es una ramera. Pero fíjate que a pesar de que es una ramera, era una profetisa dentro de la iglesia. Acatay. Y no solamente era una profetisa, dice la Biblia, que le permitían enseñar a esa profetisa que es una ramera. Y Cristo estaba enfogonado con eso, porque los hermanos le permitían a esa ramera enseñar en la iglesia cómo servir a Cristo y a la misma vez servir al diablo. Pero nadie sabía que eso estaba pasando porque ella lo hace sutil. Ok. Palabras que revuelcan el alma. Esas no son palabras en el espíritu. Yo quiero que tú entiendas, antes de que yo me vaya muy lejos con esto, el hecho de que una palabra parezca negativa, eso no quiere decir que la palabra no es de Dios. Porque Dios te puede mandar una palabra que te parezca negativa. Al pueblo de Israel se la mandaba cada rato. Jesucristo les habló cada rato. Juan el Bautista, olvídese, ese tenía fama de mandar palabras que a nadie le gustaba. Pero eran palabras ungidas por el Espíritu Santo, aunque sonaban negativas. O sea que hay palabras negativas que te las puede dar el Espíritu Santo. Entonces, hay palabras positivas. Hay palabras positivas que te las puede mandar el diablo. Mira qué cosa. Hay palabras negativas que te las puede mandar el Espíritu Santo y la carne no le va a gustar. Y hay palabras positivas que te las puede mandar el diablo y a la carne le va a encantar. Eso es, olvídate, un mamey. Eso es un manjar porque suena tan lindo. Y ese es el truco del diablo. Entonces la iglesia tiene que tener oído para oír la voz del Espíritu. Y la voz del Espíritu ni está negativa, ni está positiva, ni está en el medio. Eso es otro error que la gente dice. No, uno tiene que ser balanceado. Embuste. Tú tienes que estar en el Espíritu. Y el Espíritu, si te manda a hablar negativo, te va negativo. Si te manda positivo, te va positivo. Si te manda por el medio, te vas en el medio. Si te manda a cuarto tanque, te va a cuarto tanque. Si te manda a 3/4, también te va a 3/4. Lo que el Espíritu hable, eso es lo que hay que hablar. Eso es una palabra ungida. Eso es una palabra en el Espíritu. Eso es una palabra de Dios. Todo lo otro es letra. Por eso es que la letra mata. Aunque sea positiva, si es letra, te va a matar. Y la positiva lo que viene es disfrazar. Estamos hablando en esta noche la palabra que revuelca el alma. Hay gente que se está dedicando. Ahora vamos a entrar en la alerta. ¿Qué es lo que yo quiero que tú estés alerta, cristiano? ¿Qué es lo que yo quiero que tú te des de cuenta que está tratando de acechar tu alma? Y esta palabra, escúchame bien, esto afecta mucho a la gente que ama a Dios. Estas palabras que revuelcan el alma afecta mucho a la gente que tienen celo por las cosas de Dios. Sí, porque los liberales escuchan a uno hablar negativo, ellos rápido lo apagan. Pero hay gente que ama a Dios, hay gente que quieren vivir santo,
Hay gente que quiere vivir sana doctrina, santidad. Hay gente que quiere vivir piadoso. Entonces, dentro de esos grupos de personas, dentro de esas iglesias, el diablo infiltra gente que parecen ser de santidad, parecen ser sana doctrina, pero lo que hablan es algo destructivo. Continuamente están agitando a la iglesia, metiéndole malas noticias. No tienen evangelio, porque el evangelio es una buena noticia. Esta gente lo único que saben es agitar y poner a uno contra el otro, aquel contra este. Entonces, como suena con celo de Dios y como atacan pecado, pues uno tiende a irse del bando de ellos, a recibir esa palabra y a creerla. Pero tú tienes que observar el fruto que esa palabra está produciendo en ti. Nada que viene del Espíritu Santo te va a revolcar el alma de una manera destructiva. Nada que viene del Espíritu Santo te va a poner a pelear con tus hermanos. Nada que viene del Espíritu Santo te va a poner a tener sentimientos negativos y contrarios a la gente. No, el Espíritu Santo te pone en contra del diablo. El Espíritu Santo te pone en contra del anticristo. El Espíritu Santo te pone en contra de la mentira. El Espíritu Santo te pone en contra de todo lo que se levanta contra Dios. Pero te pone a favor de las almas que están cautivas. Acá. Te pone a favor de la gente que está engañada. El Espíritu Santo quiere que esa gente despierte y se arrepientan y sean libertados y que se les saquen los demonios que los tienen engañados. El Espíritu Santo no te pone en contra de gente. Sin embargo, hay gente que predica de una manera que tú empiezas a adoptar una forma de ser que tú te pones en contra de personas. Eso no es de Dios. Eso es un engaño de Satanás. Son palabras que están revolcando tu alma. Son palabras que causan que tú pierdas el dominio propio, que tú pierdas la paz, que tú pierdas el amor hacia tus hermanos. El amor fraternal se va por el piso. Son palabras que causan que tú no quieras tolerar las debilidades de tus hermanos. Son palabras que causan que tú tengas una ceguera espiritual y no puedas discernir. Cuando una persona genuinamente quiere escapar de las garras del diablo y por causa de debilidades se le hace difícil. Y tú, en vez de discernir que por dentro él quiere ser libre, tú lo que ves son las acciones de afuera y lo atropellas, lo atacas, lo maldices, lo condenas, lo mandas para el infierno sin discernir. Eso no es de Dios. Y hay tipos de palabras que tú puedes escuchar que pueden causar que tú adoptes esta forma de ser. Y en esta noche te estoy dando una trompeta de alerta. Si tú amas la palabra, si tú amas la santidad, si tú amas la sana doctrina, si tú quieres serle fiel a Dios, cuídate. Porque el diablo tiene una forma de engañarte a ti, que tienes esa buena actitud. Y es metiéndote un celo en la carne, metiéndote un celo religioso, que lo que hace es despertar contiendas, que lo que hace es despertar lo malo, lo carnal, que uno esté antagónico contra gente. Nuestra lucha no es contra gente, nuestra lucha es contra el diablo. Nuestra lucha no es contra la gente, nuestra lucha es contra la mentira. Entonces sí, vamos a hablar la verdad, sea negativa o parezca negativa, parezca positiva, como parezca, hay que hablar lo que el Espíritu diga. Pero hay que cuidarse y hay que observar y estar alerta, porque hay predicadores que son profesionales en traer una negatividad y unas palabras pesadas y revolcarle el alma a uno y ponerle a uno agitado. Y ponerle a uno como que uno tiene que estar en contra de alguien, o en contra de una iglesia, o en contra de un concilio, o en contra. Mi hermano, aquí no hay que estar en contra de nada, si no es el diablo. En contra del diablo sí que hay que estar. Pero si uno no discierne lo que se está moviendo, uno no sabe que está peleando con el diablo y se pone a pelear con la gente. Mire lo que es la palabra. Mira qué lindo cuando alguien te predica la verdadera palabra, mi hermano. Es algo totalmente diferente. Es algo que te hace crecer, llegar a entendimientos nuevos. Es algo que te abre la mente, es algo que te alumbra, es algo que te edifica. Vamos a ver lo lindo que es esta palabra. 8:19, viernes 23, Viernes 23 de octubre, 8:19 de la noche, estamos en vivo, palabra profética en vivo.
Vamos a Proverbios. Esto es lo único que voy a leer de aquí. Proverbios capítulo 6, el versículo 20. Esto es hablando de la palabra de Dios. Un padre hablándole a un hijo. Hijo mío, guarda el mandamiento de tu padre. Esa es la palabra. Y no dejes la enseñanza de tu madre. Esa es la palabra. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Esa palabra hay que metérsela por cuero y carne. Te guiarán. Mira lo que hace la palabra. Cuando alguien te está hablando una verdadera palabra de Dios. Esta gente que te hablan una palabra que te revuelca el alma, no va a hacer esto. Aquí te va a decir lo que hace la verdadera, cuando la palabra es en el Espíritu, cuando es enviada de Dios. Te guiarán cuando andes. A veces uno no sabe ni para dónde coger, y de momento cuando alguien te predica una palabra de Dios, te ilumina y sabes qué hacer. A veces uno no sabe qué decisión tomar. A veces uno no sabe cuándo algo es de Dios o no es de Dios. Y viene alguien y te predica una palabra en el Espíritu. Y esa palabra te alumbra, te ilumina y tú dices, wow, Dios me habló, me contestó, me dejó ver la decisión que tengo que tomar. Te guiarán cuando andes y aun cuando duermas te guardarán. Sama. Aunque el diablo te dé un sueño mentiroso para hacerte pecar y salirte del camino, la palabra te va a guardar. ¿Tú sabes por qué? Porque el diablo te va a zumbar un sueño que es un sueño mentiroso para que tú creas que viene de Dios y tomes una decisión incorrecta. Pero tú sabes lo lindo de esto, que como Dios tiene el control, el sueño que el diablo te envía tiene una mentira. Esa es la manera que el diablo diseñó, que Dios diseñó al diablo. Lo hizo un mentiroso y él te tiene que mentir. En el sueño tú vas a ver que va a haber una mentira. Esa es la manera de discernirlo. Pero ¿cómo tú vas a saber que el sueño tiene una mentira? Bien fácil. Tú lo comparas con la palabra. Entonces hay veces que uno recibe un sueño de parte del mismo diablo para turbar a uno. Y uno está como que, wow, yo no sé si esto es de Dios. Y cuando tú oyes un hombre hablándote una palabra ungida, o cuando tú meditas en la palabra en tu recámara, en tu casa, calladito, cuando vas guiando por la calle, meditando en la palabra, estás trabajando, meditando en la palabra, de momento surge de tu espíritu una palabra que te deja saber, ¡pah! Ese sueño no puede ser de Dios, porque la palabra dice esto y esto. Así es la verdadera palabra. Y los verdaderos predicadores te traen palabras que te ayudan a discernir entre lo santo y lo profano, lo bueno y lo malo, lo verdadero y lo mentiroso. Los verdaderos predicadores de Dios son así. Pero hay gente que te están predicando que de una forma que lo único que te hace es que te alteran. Y hay gente que parecen estar predicando de que, mira, mi hermano, predican contra el pecado, predican contra el libertinaje, predican contra muchas cosas, pero es una clase de palabra que lo que hace es agitándote, alterándote, trayéndote tumulto dentro de tu alma. Tu alma se agita y se altera, pero nunca llega a un nuevo conocimiento de cómo serle más fiel a Jesucristo. Solamente es un agitamiento. Y usted sabe lo que pasa cuando uno tiene un agitamiento, no puede pensar. Cuando tú quieres saber cuál es la voluntad de Dios, tú te tienes que calmar. Catarabasanda, te siento, Jesús. Tú tienes que entrar porque el Espíritu Santo es pacífico. Ay, ay, ay. Tú quieres sentirlo, tú quieres que Él te hable, métete en la paz con Él. Ay, ahí es que Él habita. El Espíritu Santo no habita en un desorden, porque Dios es Dios de orden. Él lo dice en la palabra y ella no puede mentir. Yo siento su presencia ahora mismo dejándome saber que eso es así. Eso es una palabra. Entonces tú puedes ver con lo que yo te estoy diciendo ahora mismo, es una palabra que te ayuda a ti cómo saber cuando Dios está bregando contigo. Cuando tú estás fuera de el área y el ambiente donde Dios puede bregar contigo, donde hay agitamiento, donde hay celo, donde hay contienda, donde hay ira, ahí tú estás lejos de donde el Espíritu Santo te puede iluminar.
Entonces hay gente que nos están predicando, mi hermano, yo los he escuchado, a veces uno los escucha y a veces dan hasta gusto escucharlo, porque mi hermano, se atreven a hablar de cosas que a veces uno mismo no se atreve a hablar, se atreven a atacar cosas que nadie se atreve a atacar y uno dice, eso es verdad, pero tienes que velar la sutileza de Satanás. Porque hay hombres de Dios que se levantan a veces a atacar cosas, es verdad. Pero hay veces que el diablo utiliza un fingimiento, una imitación, y levanta hombres, y levanta personas a traerte una palabra que tú dices, wow, hacía tiempo que yo no escuchaba a alguien levantarse y hablar con esa clase de autoridad y con esa valentía. Y uno sigue escuchando y le gusta escuchar, pero mira, discierne la palabra que Él te ha dado, que ha hecho en tu vida, qué fruto ha producido en tu vida. ¿Eres más espiritual por causa de esa palabra? ¿Eres más santo por causa de esa palabra? Y no santo en la carne como los fariseos, hello. No santo en la carne como los saduceos y los escribas, hello. Tiene que ser santo en el espíritu. Y ese espíritu primeramente es pacífico, ese espíritu primeramente es amor, porque Dios es amor. Y ese espíritu te alumbra, te lleva a la verdad, te lleva al conocimiento del Hijo de Dios más profundo. Entonces hay que velar, mi hermano, porque los cristianos hoy día están sufriendo de ataques de la izquierda a la derecha, en la familia, en los trabajos, en el mundo, en la calle. Mi hermano, esto es demanda viene, demanda va. Esto es los seguros médicos, los hospitales, hasta los doctores están en contra de la gente. Esto es el diablo acá abajo. Anda Jehová. Entonces el cristiano tiene que buscar la manera de no perder la paz en medio de esta tormenta que se ha levantado en este siglo XXI. Porque los cristianos están siendo atacados, están recibiendo un embate satánico, tormentas diabólicas, que lo que están buscando es sacarnos de donde Dios nos ha puesto, sacarnos del lugar donde Dios nos quiere, sacarnos del ambiente y de la profesión que profesamos con nuestra boca. Él no quiere que perseveremos en eso, en el Cristo de la gloria, en el Cristo de la paz, en el Cristo del amor, en el Cristo de la verdad, en el Cristo que suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Y mi hermano, el diablo nos zumba para que a nosotros hagamos decisiones. ¿Qué es lo que él está logrando cuando el diablo te zumba todos estos problemas y este caos que hay en el mundo? Él está revolcando tu alma. Y cuando él no lo logra hacer, con los problemas y las pruebas de la vida y las tribulaciones, como él ve que tú eres una persona que amas la palabra y eres celoso, pues él busca una sutileza que se llama un predicador en la carne. Y ese predicador parece bien santito. Y lo que empieza es a mandarte, mi hermano, tormenta, ataque, y a decirte todo lo que está mal. Es como un noticiero de eso, que todo lo que habla son todos los bochinches que hay en el mundo, que te habla la farándula. Mira, aquella actriz se fue con aquel actor, y aquella dejó a aquel y el otro, aquella se preñó de un tipo en la calle, y mi hermano, tú estás viendo unas noticias que lo que es puro bochinche y puro ataque, y aquella dijo que esta era el diablo, y aquella dijo que esta era homosexual, y todo es un ataque, así hay predicadores. Ese tipo de predicación revuelca tu alma y te hace daño. Ese tipo de predicación no está haciendo lo que la palabra dice y promete que ella va a hacer. Ella dice que te va a guardar. Mira lo que te dice: te guardará cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despierte, porque el mandamiento es una lámpara, alaba, y la enseñanza es una luz, y camino de vida son las reprensiones que te instruyen en la palabra. Hay gente que te están instruyendo en todos los problemas que hay en el mundo. Hay gente que te están instruyendo en todos los problemas que hay en las iglesias. Hay gente que te están instruyendo en todo lo malo que hay. Hay gente, mi hermano, que en vez de predicar que Cristo sana, lo que están predicando es que todo el mundo tiene cáncer. Lo que están predicando es que hay que ir para el doctor. Lo que están predicando es, mi hermano, mira, que te da un dolorcito y rápido vienen y te dicen, mira, pues ten cuidado porque el último que yo conocí que tenía ese dolor se murió. Son gente que tienen la boca llena de basura. Ya no hay gente que hable la verdad, que te estimule a la fe, que te ayude a agarrarte de la fe de Jesucristo, a buscar los milagros, a recibir milagros, a decirle al diablo, no me importa lo que tú digas, yo tengo un Cristo que venció en el Calvario, yo tengo una palabra que me promete bendición y vida eterna, yo tengo promesas de parte de Dios que no hay quien me las robe, yo estoy en la mano del Padre y de ahí no hay quien me arrebata.
¿Quién me apartará del amor de Dios? Mira, diablo, ni tú, ni el demonio, ni la diabla, ni Jezabel, ni la gran ramera, nada, ni nadie me podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Nosotros tenemos que volver, mi hermano, a predicar fe. Nosotros tenemos que volver a reprender cuando hay que reprender, y cuando sea de Dios hay que hacerlo con autoridad. Si hay que reprender una iglesia, mi hermano, hay que reprenderla sin miedo. Hay que meterle la palabra de verdad recta. Hay que levantarse, mi hermano, como Juan el Bautista. Usted sabe que antes que venga Cristo tiene que venir un Juan el Bautista. Tiene que venir un hombre que prepare el camino para la venida de Jesucristo. ¿Y qué es lo que tenía Juan el Bautista? Una palabra poderosa, una palabra que rajaba cabeza, una palabra que dividía los que estaban con Dios y los que estaban con el diablo, una palabra que señalaba a los que eran víboras y serpientes, una palabra que demandaba el arrepentimiento de los hombres para prepararle el camino, para preparar, mi hermano, todo lo que tenía que estar recto antes que venga Cristo a la tierra. La iglesia tiene que estar santa, pura, limpia, bella, preparada, hermosa para ese día, y tiene que levantarse alguien con una palabra que la ponga así. Pero hay que cuidarse de la gente que vienen a traer un fingimiento que parece que ellos son el Juan el Bautista. Hay gente que vienen a traer un fingimiento como que ellos tienen celo de Dios, pero ¿sabe qué? Pablo le dijo de los judíos que le doy una cosa: tienen celo de Dios, pero es sin ciencia, sin conocimiento, es sin palabra. Alma alaba la gloria. Yo creo que estoy hablando muy duro, los micrófonos aquí me están en rojo. Alabanza la gloria de papá. Yo no sé mucho de tecnología, mi hermano, pero Cristo me ha metido esta palabra por dentro y yo no la cambio por nadie. A mí no importa lo que diga nadie. Aquí hay gente que te dicen cómo predicar, cuándo predicar, dónde predicar. Te dicen, mira, cuando vayas allá tienes que predicar color colorado. Cuando vayas allá tienes que predicar color verde. Si tú quieres que Dios bendiga tu ministerio, tú tienes que ser astuto y acá no digas esto y acá no digas aquello. Eso es la carne. Mami, alaba a Dios. No dejes que nadie te diga a ti cómo predicar, cuándo nada. El que te instruye en esas cosas es Jesucristo. El que da los ministerios es Jesucristo. El que da los dones es el Espíritu Santo. El que te usa es Dios. Tú te tienes que dejar guiar por Él. Y hay que estar, mi hermano, aguzado, discerniendo lo que es de Dios y lo que no es de Dios. ¿Por qué hay tanta gente dentro de la iglesia turbada? Porque hay tantos hermanos que no saben ni qué creer. Se han levantado tantas voces. Aquí hay medio mundo predicando y todo el mundo predica algo diferente. Y hay veces, mi hermano, que los que tienen la verdad son los más humildes y nadie le hace caso a esa gente. Al humilde, ¿quién le hace caso al humilde? A Jesucristo, ¿quién le hizo caso? Terminó con 120 discípulos allá en el aposento alto. 2 o 3. Habían miles en Jerusalén. ¿Qué pasó con los otros? Los otros estaban en la sinagoga con los fariseos. Los fariseos tenían una iglesia de 10,000. Jesucristo tenía una de 120. La historia se repite, mi hermano. Si hicieron eso con el Señor, también lo harán con sus discípulos. Es lo mismo. No te engañes. Tú ves personas, mi hermano. Hay personas, mira, la Biblia dice que hay gente que predica por contienda y por envidia. Cuando Pablo estaba preso, él dijo, mira, hay gente que predica por contienda y por envidia y otros por lucro, como dice otra versión de la Biblia. Eso siempre ha existido. Y nos toca a nosotros discernir. Dios quiere que nosotros crezcamos y lleguemos a una perfección de discernir lo bueno y lo malo. Dios estaba muy enojado con los sacerdotes de Israel por una razón. En una ocasión, Dios estaba súper enojado con los sacerdotes y con los maestros de Israel. ¿Por qué? La razón era que no le habían enseñado al pueblo cómo discernir entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano, la verdad y la mentira. Y así está la mayoría de los cristianos hoy día, mi hermano. Entonces nosotros tenemos que despertar porque Cristo quiere hacer cosas grandes con nosotros. Mire, mi hermano, nosotros tenemos tantas buenas noticias en la palabra. Cristo quiere hacer milagros, Cristo quiere libertar personas, Cristo quiere salvar, Cristo quiere, mi hermano, Él quiere trastornar el mundo, Él quiere traer una revolución. Jesucristo era un revolucionario. Aquí se habla de los revolucionarios de la política.
Mi hermano, esa gente se quedan cortos. Jesucristo trajo allá en Jerusalén una revolución que tornó el mundo patas arriba, y eso está escrito en la Biblia. La misma gente decía, mira, todos se van tras de él, está volviendo al mundo loco, la gente está abandonando nuestra religión. Jesucristo trajo una revolución a Jerusalén, y los hijos de él hacen lo mismo. Cada vez que ha habido un grande avivamiento, mi hermano, se levantan hombres con una palabra de Dios terrible y con unas señales que lo siguen y confirman que Jesucristo está con ellos. Y es verdad que a veces traen, mi hermano, una palabra dura de arrepentimiento, de dejar el pecado, pero junto con esa palabra, mi hermano, hay señales que confirman que esa palabra es de Dios, y eso está faltando. Cuando tú veas a una persona predicar y tú estés inseguro, no puedas discernir muy bien si esa palabra es de Dios o no, búscale las señales. Busca ver qué clase de señal está dando Dios de que esa palabra es de Él. Dios siempre ha tenido mensajeros. Desde el Antiguo Testamento Él bregó con ángeles. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Él manda ángeles, como allá en Apocalipsis dice, escribe al ángel de la iglesia. El ángel es un mensajero, una persona que ha sido enviada a llevar un mensaje. Pero ¿cómo tú vas a ser un mensajero si Dios no te mandó? Bueno, pues te mandó el diablo. Eso es lo que se llama un ángel que está vestido de luz, un ángel del diablo vestido de luz, un mensajero del diablo vestido de luz. Traen un mensaje que parece de verdad, lo envió el diablo, pero aquí lo que hay que discernir cuáles son los ángeles, los mensajeros que Dios ha enviado al mundo, que han traído una verdadera palabra que Dios mismo la confirma. Y en esta noche yo te quiero decir, tenemos que tener cuidado porque estoy viendo gente que se están levantando con una palabra llena de celo. Pero lo que están trayendo es como un revolcamiento de las emociones de los hermanos. Y usted ve los hermanos que están entrando en un emocionalismo por estas palabras, porque las palabras tienen ese poder. Las palabras que no son de Dios. Las palabras de Dios, mira, te lo voy a leer otra vez. Te guiarán cuando andes. Las palabras de Dios, cuando estés durmiendo, te guardarán. Las palabras de Dios hablarán contigo cuando despiertes. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Mira lo que hace la palabra te alumbra. Por eso es que el salmista dijo, la exposición de tus palabras alumbran. La exposición, hacer que alguien entienda la palabra, lo alumbra, hace que su entendimiento se alumbre, sale de las tinieblas, sale de la mentira, sale de la oscuridad, se da de cuenta de que wow, aquello estaba mal, ahora yo sí conozco por el camino dónde andar. La luz hace que alguien vea el camino y sepa por dónde andar. La luz, la palabra no viene simplemente para agitar a una persona y hacer lo que anda y dé vuelta en el desierto 40 años. Hay gente que se agitan y dan vueltas y van para aquí, van para allá y hacen esto y hacen aquello, pero nunca andan por el buen camino. Es un agitamiento, mi hermano, y tenemos que discernir esto porque se están levantando muchas personas a agitar el pueblo, pero no están haciendo que el pueblo ande mejor. No están haciendo que el pueblo entienda mejor la palabra. No están haciendo que el pueblo entre en un conocimiento mayor de quién es Dios, quién es el Hijo de Dios, cómo brega el Espíritu Santo. No están haciendo eso, simplemente están agitando. Y eso trae rating. Usted no ha visto que en el mundo los noticieros, para atraer muchas personas que vean y que escuchen, ellos lo que hacen es que te dan unas noticias locas. Como hacían unos periódicos en Puerto Rico, que tenían fama de que botaban sangre, porque siempre lo que te querían reportar es que mataron a uno, picaron a uno en canto con un machete, hicieron algo malo por allá. Entonces todo el mundo quiere leer eso, y eso trae dinero. Eso trae prosperidad, ese periódico, ese noticiero. El que mucha gente quiera tener sus manos en eso. Se venden más periódicos, más gente lo ve, más gente quiere escucharlo y se empieza a mover la economía de ellos. Pues ellos hacen eso como un truco. Ellos te quieren agitar. Esto es lo que hablaba el amigo mío conmigo en esta mañana, que él estaba escuchando unas noticias y se dio de cuenta que cada vez que la estaba escuchando se sentía como que se estaba agitando por dentro, como que y como que se quería desesperar.
Y los dos llegamos a la misma conclusión. Lo mismo que yo pensaba, él me lo dijo. Eso es para hacer dinero, porque eso era un programa radial. Y entonces empezaron a hablar temas que lo que hacen es poner contienda y emocionar a la gente. Y empieza todo el mundo a llamar y a dar opiniones. Y aquel le tira al otro y el otro le tira a aquel. Y todo el mundo está agitado. Así mismito hay predicadores y tienes que tener cuidado en esta hora. Nosotros tenemos que despertar, mi hermano. Está la mentira y está el engaño que se disfraza de diferentes maneras. Hay veces que uno lo único que se está preocupando es de no caer en fornicación y de no hacer drogas y de no embocacharse y de esto y de aquello. Mi hermano, el engaño del diablo viene mucho más sutil que eso. Hay denominaciones enteras que se dedican a la tiraera, a tirarle a la otra denominación, a tirar. Hay concilios enteros que lo que hacen es tirarle a las otras iglesias, al otro concilio. Aquellos todos son del diablo, nosotros somos los únicos aquí santos de Dios. Eso tiene toda esa gente agitada y los tiene también engañados. Porque Dios no formó ningún concilio. Dios lo que formó fue una iglesia. ¿Y cuál es la iglesia? Los llamados, eclesía. Eso es lo que es esa palabra en griego. Los llamados aparte, lo que Dios saca fuera, lo que Dios santifica, lo que Dios saca de la masa del mundo, los mundanos, y los hace especial tesoro. Eso es lo que es la iglesia. ¿Y cómo es que Él lo hace? Los saca del mundo del pecado, igual que sacó a Israel de Egipto. Y después los unge, los viste. Y esa vestimenta es el Espíritu de Jesucristo. Te hace ser como Él. Hablar palabra de Dios. Cuando hay que llamar algo pecado, se llama pecado. Y cuando hay que traer una palabra, un evangelio, se trae evangelio. Cuando hay que predicar el reino de Dios, se predica el reino de Dios. Cuando hay que traer una enseñanza de cómo mejor moverse en el Espíritu, pues, pero es todo por el Espíritu. Dios es el que manda. Y son palabras que vienen a edificar la iglesia. Yo he hablado esto en el pasado. La gente piensa que ser edificado es que te hagan sentir bien. Eso es otro engaño. Edificación no es que te hagan sentir bien. Edificación no es emoción. Edificación no es buenos sentimientos. Edificación es construirte. Edificaré mi iglesia, dijo Jesucristo. ¿Sobre qué? Sobre una palabra, una revelación. La edificaré, la construiré a través del alumbramiento de la palabra. Cada vez que uno va aprendiendo más y más cómo moverse en Dios, cómo Dios manda en la palabra, y uno se va acoplando más y más a eso, uno está siendo construido hasta llegar a la estatura de un varón perfecto. La iglesia entera es su cuerpo, Él es la cabeza. Un día esa construcción o esa edificación de su iglesia se va a completar. Cuando venga la cabeza es la venida de Jesucristo. Cuando ese cuerpo se complete, que ese es el templo de Dios, cuando venga la cabeza, la venida de Jesucristo, ¡pam! Se los lleva a todos, se lleva el cuerpo a volar. Pero no son gente que andan peleando con los hermanos en contiendas, en tiro y jala. No son gente agitada, son gente en paz, en el espíritu. Son gente que si tienen que dar su vida por la verdad, la dan. Si tienen que contender ardientemente por la fe, lo hacen. Pero lo hacen en el espíritu, guiados por el espíritu de Dios. Y hoy en día, mi hermano, lo que hay es gente, mi hermano, peleando, agitado. Y yo estoy viendo cristianos que están siendo destruidos. Y no pueden progresar espiritual, porque no solamente tienen peleas en el mundo, y peleas en el trabajo, y pelea con la ley, y pelea con el doctor, y pelea con la familia, no. Después encima de eso le añaden las peleas en la iglesia, las peleas con la doctrina, las peleas con la palabra, la pelea con... Mi hermano, esto está terrible. Entonces, cuando uno vive así, jamás y nunca va a prosperar espiritualmente. Uno tiene que despertar de eso. Uno no puede vivir agobiado en peleas todo el día. Jesucristo nos dio a nosotros unos mandamientos y unas encomiendas, y hay que luchar por esas cosas. Lo otro, bótalo para la basura, que eso no importa. A Cristo no le importa. A Cristo no le importa todas esas loqueras que la gente habla, vanidades que vienen a turbar la mente de uno, cosas que la gente peleando por cosas locas, mi hermano. Aquel dijo esto, aquella dijo lo otro, aquel me ofendió. Eso es del diablo, eso es la carne, eso son distracciones, eso son cosas que vienen a hundirte, que no te dejan crecer. Identifícalo y dile: no, nenito, en esta casa tú no vas a entrar. Tú eres la casa de Dios, no dejes que esa basura entre. Estamos entrando, mi hermano, en unos tiempos donde los cristianos están tan bajos espiritualmente que no se dan de cuenta de lo que está pasando.
Y cuando tratan de crecer, mi hermano, no pueden, porque están buscando la forma que no es por la palabra. Hay gente, mi hermano, que habla de que no, que el problema tuyo es que el diablo está encima de ti, porque tú no tienes la armadura puesta. Tú necesitas la armadura. Efesios capítulo 6 habla de la armadura. Tú tienes que ponerte esa armadura. Y no se han dado de cuenta que la armadura entera es la palabra. El escudo de la fe. ¿En qué tú vas a tener fe? En la palabra. La espada del Espíritu. ¿Con qué espada tú vas a pelear del Espíritu? Con la palabra. Todo es la palabra. El apresto del Evangelio. ¿Cuál Evangelio? El Evangelio de la palabra. Todo es la palabra. Hay que vestirse de esa palabra. Y cuando tú estás vestida de esa palabra, porque la palabra es Jesús, tú te vistes de Jesús. Tú te vistes de Cristo cuando te vistes de la palabra. Y la manera de vestirte de esa palabra, primeramente es creyéndola, segundo es poniéndola por obra. Todo lo que dice la palabra tú lo crees, y todo lo que dice la palabra tú lo practicas en el Espíritu, por la guianza del Espíritu, y serás prosperado en todo. Esa es la promesa que Dios le dio a Josué. Bendito sea el nombre de Jesús. 8:45, mi hermano. 8:45, 23 de octubre. Me gusta como lee esto en Proverbios capítulo 6. Me gusta. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. No dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón. Enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes. Mira para allá. La palabra de Dios habla con uno. ¿Tú nunca has tenido esa experiencia? Tú estás por ahí andando y de momento la palabra como que sube de tu espíritu, como que sube y te habla y te dice algo, te alumbra. Tú tenías alguna incógnita y se te contesta con un verso de la palabra. Hablará contigo cuando despierte, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Camino de vida son las reprensiones que te instruyen. Y mira lo que hace. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. La palabra te guarda de la fornicación. La palabra te guarda del adulterio. La palabra te guarda de la gran ramera, de la religión falsa, porque eso es una mujer extraña. Y muchos caen ahí en el libertinaje, en la apostasía. Se van con ella. Y la palabra te guardará de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Ella tiene unas palabras bien blanditas, bien buenas. Fíjate, no habla cosas negativas, todo es para seducir. Así es la religión falsa, la novia del diablo. Así es que habla, busca cómo seducirte con unas palabras blanditas. ¿Ves? Son palabras positivas, pero no son de Dios. Hay que guardarse de esa también. No codicies su hermosura en tu corazón, ni ella te prenda con sus ojos. Ay, Dios mío, porque a causa de la mujer ramera el hombre es reducido a un bocado de pan. La gran ramera se los come a todos, porque se ponen a hablar cosas que no entienden, a desenfocarse de la palabra, a desenfocarse de la unción, a desenfocarse de lo que el Espíritu quiere, y se quieren ir con lo que los hombres quieren. Usted sabe que cada vez que los hombres se organizan y toman autoridad para decidir todo lo que se va a hacer en una iglesia, ellos están tomando el lugar del Espíritu Santo. Cuando ellos son los que dicen, nosotros somos los que mandamos aquí, como una vez yo estaba en una convención, habían, mi hermano, yo creo que más de 1000 personas en esa convención y estaban eligiendo líderes. Y de momento, cuando están todos los cocorotes allá arriba, la gente bien importante, decidiendo a quiénes iban a elegir, haciendo votaciones, igual que el mundo, como si esto fueran elecciones políticas, se levantó una mujer hablando lenguas y profetizó. Ella habló lenguas e interpretó las lenguas. Y el Espíritu Santo quería que la gente oraren para que el Espíritu Santo dijese ¿a quién elegir? Sacama. Anda, Jehová, ya la gente no cree en eso. ¿Usted cree que le hicieron caso a esa mujer? Bueno, ¿usted cree que le hicieron caso al Espíritu Santo? No. Una vez que los hombres se toman autoridad
Y ellos son los que se ponen como nosotros somos los que sabemos aquí. Nosotros somos los instruidos, los escogidos de Dios. Cuando el Espíritu Santo habla, no le hacen caso. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque esas mismas personas son los que ponen a uno en contra del Espíritu Santo. Si uno los sigue a ellos, las palabras de ellos, la sabiduría de ellos, el intelecto humano que ellos tienen, tú te conviertes como el espíritu de ellos, porque ellos te van a enseñar un camino que es de un espíritu diferente, no es el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo habla una cosa, vamos a hacer esto acá, y ellos no, vente por acá. Tú quieres subir en el concilio, tú quieres ser grande, tú quieres llegar a secretario, presbítero, tú quieres ser presidente de la región, tú quieres, pues tienes que sujetarte como nosotros lo hacemos. Olvídate de las profecías. Ay, mi hermano, nosotros tenemos que cuidarnos de tanta basura que está surgiendo en estos tiempos. Y en esta noche yo quiero que tú te guardes de las palabras que revuelcan tu alma. ¿A quién tú estás escuchando? ¿Qué es lo que está causando esa palabra en tu vida? Tú tienes que buscar, cuando tú estés escuchando un predicador, tienes que buscar discernir. Catarabasanda. Discernir. ¿Cuál es el fruto de las palabras? El espíritu que está en esa palabra que él te está hablando. Hay un espíritu en cada palabra. Hay palabras que tienen el espíritu del hombre. Hay palabras que tienen el espíritu de Dios. Hay palabras que tienen el espíritu del diablo. Tú tienes que discernir. Porque tú tienes que buscar las palabras que tienen el espíritu de Dios. La vida de Dios. Porque esas son las únicas palabras que te darán vida. Las otras palabras o te dan carne o te dan diablo. Y hay predicadores que te traen carne o te traen diablo. Y cualquier persona, te lo voy a decir, que te trae una palabra que causa que se manifiesten en ti las obras de la carne, como las contiendas y las iras, y el odio, el enojo, te está predicando palabras en la carne. Porque esas son las obras de la carne. Y hay personas que están así. Y nosotros, mi hermano, lo que queremos hacer es que despertemos, que Dios nos hable, que Dios nos alumbre, que si estamos mal nos arreglemos, nos humillemos, pidamos perdón. La palabra nos manda a nosotros, mi hermano, a que nosotros nos estimemos menor que los otros hermanos, que nos hagamos menor que ellos, nos veamos y pensemos de nosotros menor. No que nosotros estemos en contra de ellos, que nos veamos más grandes de ellos, no, que nos pongamos por abajo. Pero a la misma vez hay que discernir y hay que señalar lo que no es de Dios. Hay que poder ver cuando alguien lo que viene es hacer daño. Y no podemos tener miedo. Escúchame bien, que esto nosotros sufrimos de esto en la iglesia. No podemos tener miedo de identificar a un predicador o un ministro que no es de Dios. A un predicador o un ministro que está hablando carne o que lo está usando el diablo. No podemos tener miedo de eso. Cuando alguien se levanta a profetizar engaño, se supone, la Biblia dice que cuando alguien profetice que los demás juzguen. ¿Cómo es posible que en nuestras iglesias se profetizan mentiras y nadie lo juzga? La gente deja que la gente siga profetizando mentiras. Me viene a la mente, en una ocasión hablaba yo con un pastor que me dijo que se le había metido una falsa profetisa dentro de su iglesia. Y cuando ella tomó la parte y quería quedarse con aquella iglesia profetizando, él estaba en el altar esperando, Dios mío, por favor, que termine, que termine. Él no tenía las agallas de detenerla, o él le pedía a Dios que hiciera que ella terminara. Y después, como si eso fuera, ¿verdad? Eso le puede pasar a cualquiera, pero como si eso fuera lo único. ¿Quién sabe? Pues uno diría, bueno, pues está bien, porque no es fácil. Pero mire, mi hermano, después él viene y me dice que como él no la quería, que ella volviera a la iglesia de él, se la mandó a otro pastor para que ella fuera a la otra iglesia a profetizar. Ay, 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 ay. Y yo dije, pero pastor, ¿cómo es posible que tú mandes una falsa profetisa para otra iglesia? Y él viene y me dice, bueno, yo no soy responsable por esas ovejas de allá, yo soy responsable por mis ovejas. Catarabasanda, mi hermano, ¿qué clase de qué es eso? Mis ovejas, primero que nada, no son tus ovejas, son las ovejas de Jesucristo. Segundo, si tú eres un pastor enviado por Dios,
todas las ovejas de Jesucristo, tú tienes la responsabilidad de guardarlas. Entonces, ¿qué es lo que sucede, mi hermano? Todo el mundo está buscando lo suyo propio. Estamos viviendo en un tiempo, mi hermano, que hay que estar más alerta que nunca. Los engaños son tantos y por eso es que yo estoy hablando de esta palabra. Porque esto a lo mejor hay personas que ni entiendan esto. Pero, mi hermano, hay que estar tan alerta porque los engaños son diversos. Son tantas maneras que el diablo se está manifestando. Y tantas caretas y máscaras que se está poniendo. Como ahora en estos tiempos el mundo celebra Halloween. El diablo está celebrando Halloween hace tiempo. Vistiéndose de 20,000 diferentes maneras, como predicó un predicador que yo conozco, bajo el tema Las 1000 caras del diablo. Las 1000 caras del diablo, ¿qué es eso? El diablo se presenta de 1000 diferentes maneras, con 1000 diferentes manifestaciones, con todo el propósito de engañar. Si no te coge con la careta número 1, pues trata de cogerte con la careta número 32. Tiene 1000 caras el diablo. Y una de ellas es vestirse de un predicador que parece ser celoso por la verdad, pero lo que está causando es revolcamiento de las almas, agitando la carne de la gente. Eso no es de Dios. Mi hermano, yo espero que tú entiendas esto esta noche. Yo lo voy a dejar ahí, porque ya no siento la unción. Pero esto es algo bien importante. Yo espero que yo lo haya hablado claramente. Hay que discernir las palabras que salen de la gente. Y hay que discernir el espíritu que carga esa palabra. Porque no podemos alimentarnos de una palabra que carga un espíritu diferente al Espíritu Santo. Porque si nosotros nos alimentamos de unas palabras que tienen un espíritu diferente, ese espíritu se va a empezar a formar en nosotros. Y va a tomar dominio. Si nosotros dejamos que eso se meta en nosotros y seguimos creyendo eso y creyendo eso y creyendo eso, conforme a tu fe será hecho. Así se formaron los fariseos, mi hermano. Ellos no eran fariseos de la noche a la mañana, ellos se formaron. Adoptaron esa forma de ser después de muchos años de escuchar esa doctrina y esa forma de ser, y ellos aprendieron eso. Y eso los formó. Una hipocresía, a pesar de decir que tenían celo de Dios, tenían una hipocresía religiosa terrible. Siempre estaban en contienda, siempre estaban en ira, siempre estaban tirándole a alguien, siempre estaban buscando condenar a alguien, siempre estaban buscando juzgar a alguien, y tenían celo de Dios, y eran santitos, se vestían de santidad, ayunaban, oraban, diezmaban, daban ofrendas, y eran unos diablos. Y solamente aquellas personas que Dios les dio oídos para oír la palabra de Jesucristo pudieron escapar de las garras de esos diablos que tenían a todo el mundo confundido y engañado. El pueblo pensaba que eran tremendos santos de Dios. Igual con los escribas, el pueblo los tenía en alto como los conocedores de la palabra. Y Jesucristo le dijo: hipócritas, mentirosos, hijos del diablo, escribas. Así mismito están en la iglesia hoy, mi hermano, escribas y fariseos y saduceos y herodianos también, que le dan más gloria a la política que a Dios. También están ahí. Mi hermano, yo espero que esta palabra nos despierte en esta hora. Necesitamos palabra en el espíritu, necesitamos discernir, necesitamos despertar, necesitamos orar, ayunar, buscar a Dios, y necesitamos poder saber cuál palabra es de Dios, cuál palabra es de la carne, cuál palabra es del diablo, y solamente coger la de Dios, porque esa es la única que nos va a dar la victoria.